Hola, bienvenidos al vídeo ¿Por qué el método MIR? Entonces, ¿por qué en el mundo de hoy en día, con tantas academias, cada una de ellas tiene su propio método, con tantos libros, tanta gente, tantos vídeos en YouTube, ¿por qué ahora un nuevo método? Pues, ¿cuánta gente conoces que llevan años y años con inglés, tanto en el colegio, instituto, universidad, varias academias, vídeos en YouTube, todo, y todavía, después de años y años de practicarlo, todavía les cuesta utilizarlo en la vida real? Además, muchos de ellos encuentran casi imposible hablar en inglés. Pues trabajando más de 10 años en el mundo de la enseñanza del inglés, tanto en varias academias como dando mis clases privadas, me he dado cuenta de que la metodología que existe, incluso los métodos más novedosos y más nuevos, no tratan de hacer correctamente o suficientemente bien tres puntos muy importantes. Primera cosa es lo que yo llamo habilidad fonética, ¿no? En muchos sitios podemos oír cómo se pronuncian las palabras, ¿no? Cómo se pronuncian las frases. Y hay muchos vídeos donde un montón de profes geniales nos pueden enseñar, ¿no?, cómo pronunciar una palabra. Pero el problema es que palabras tienen varias estructuras fonéticas que son, para un hispanohablante, específicamente liosas. Y entonces, si, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo de la palabra literature, literatura, ¿no? Si un hablante nativo dice a un español, ahora repite, literature, un español nunca lo va a poder repetir tal cual si el hablante español no tiene el don, el talento de reproducir tal cual como es una cosa. Una persona normal va a decir algo parecido a literature, literature, algo así. Entonces, ¿qué pasa? En todos esos métodos no encontramos, digamos, la manera de practicar esas estructuras fonéticas, diría yo, ¿no? Y para seguir utilizando el ejemplo de la palabra literature, ¿vale? Podemos notar unos puntos. Primero es el sonido ch, que no existe tal cual en castellano, ¿no? Tenemos che, pero no es ch. Y además, fijaros, en castellano tenemos che, que termina con la vocal. Y ahora en inglés tenemos ese ch. Entonces también es una estructura fonética que no existe en castellano, ¿no? Entonces, la primera cosa que llegué a desarrollar como parte de mi método es una serie de actividades, una serie de archivos que tratan de desarrollar esa, digamos, habilidad fonética de pronunciar estructuras fonéticas inglesas para poder pronunciar las palabras como literature y vegetables y comfortable y muchas otras. Otro punto que es súper importante y realmente no se llega a desarrollar es el contenido. ¿Qué quiero decir con el contenido? La razón por la que mucha gente piensa que es casi imposible expresarse, ¿no?, en inglés es el hecho de que en las clases, en las academias, en los coles, el profe, el libro, son los que suministran el contenido de las conversaciones, el contenido de las clases. Lo que indica que una persona en una clase puede llegar a practicar hablar sobre cosas que realmente no tienen mucho que ver con su vida real. Y entonces cuando en su vida real se encuentra en una situación donde tiene que decir algo, pues no sabe qué decirlo, porque no lo había practicado. Y tercera cosa que es súper importante y que normalmente no se hace correctamente, según mi opinión, es la forma de practicar estructuras gramaticales y el vocabulario.
Cuando hablamos de vocabulario, normalmente hablamos de coger una lista y ahora, aprenderlo. Por memoria, vamos. Lista de verbos, de adjetivos, nombres. Si hablamos de las estructuras gramaticales, es primero tener que aprender una explicación gramatical que no te sirve para nada. O sea, un ejemplo, por ejemplo. Frases condicionales. Y para, digamos, la frase condicional tipo 2, podemos encontrar una explicación cómo se utiliza para expresar las situaciones hipotéticas que se... y etcétera, etcétera. Pero una pregunta. En castellano, cuando hablas tú en castellano y quieres decir una cosa, una frase, realmente piensas en... vale, ahora quiero expresar una cosa hipotética que se refiere al presente, entonces... o simplemente lo dices. Pues eso es el problema, un poco lo que pasa. Entonces, por eso mucha gente sabe las explicaciones y sabe perfectamente colocar, digamos, una parte de la frase que falta en una forma escrita, porque esto es lo que estaba aprendiendo y practicando en los colegios. Pero en la vida real, la cosa no pasa así. Entonces, con el tiempo, empezando de habilidad fonética, ¿no? De cómo ayudar a una persona a vocalizar las cosas bien, porque de cómo pronunciamos las cosas depende cómo las entendemos, ¿no? Entonces, si una persona sabe que la palabra literatura se dice literature, al oírla la reconocerá y ya está. Cuando hablamos por otra parte, de gramática, hablar inglés es una habilidad, entonces solo hace falta repetir una estructura en varios contextos. Un ejemplo, ¿no? Si uno quiere practicar, no sé, pasado simple o cualquier otro tiempo verbal o cualquier otro punto gramatical, no es necesario realmente aprender por memoria la explicación, sino que coger lo que queremos practicar, por ejemplo, el pasado, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues que hacemos las frases en castellano que hablan del pasado. Y practicamos con estas frases cómo decirlo en inglés. Eso es poco, digamos, de lo que se trata el método MIR, ¿no? Entonces, sabiendo que cualquier idioma tiene realmente dos aspectos, y esto es escuchar y poder expresarse, al final llegué a desarrollar esos, digamos, tres aspectos que tratan de desarrollar justamente estas habilidades.